Estamos en lo que se llama la cueva de Éremos. Algunas veces vamos a escuchar en el Evangelio que dice que el Señor se fue a orar toda la noche al lugar de Éremos. Generalmente se usa la palabra desierto, pero aquí no hay desierto. Al lado de la Galilea no hay desierto. ¿Qué es lo que significaba? Un lugar solitario. Por lo tanto, esta cueva donde nosotros estamos, Jesús pasó muchas noches en oración aquí mismo. Hay una noche muy importante que el Señor ora aquí. Y es antes de elegir a sus primeros apóstoles, a sus primeros discípulos. El Señor pasa toda la noche. Vean que el mismo Señor ora toda la noche para hacer elecciones fundamentales para el reino, para la vida futura de la iglesia. Esto lo podemos tal vez recordar en San Juan Pablo II, que después de su muerte nos dimos cuenta que antes de consagrar obispos, él pasaba 3 días de ayunos, 2 noches de vigilia y la noche anterior hacía mucha penitencia antes de consagrar obispos. Pues aquí el Señor oró muchísimas veces y oró solo. Así que no podemos captar dónde estamos, ¿verdad? Porque lo vemos en una cuevita, pero aquí Jesús solo, sin los discípulos, antes de empezar a elegir a los discípulos, está aquí solo. ¿Qué sucede aquí? Está toda la noche orando al Padre para elegir a los primeros discípulos. O sea, para discernir de todos los hombres que viven aquí, de todos los pescadores que aquí pescan, ¿quiénes son los primeros? O sea, es una decisión fundamental porque los primeros son los que abren el camino de los que vienen después. Pero para el Señor esa elección es tan importante que Él pasa en vigilia toda la noche en esta cueva. Se preguntarán, ¿por qué aquí? Con tantas cuevas que hay. Bueno, tiene mucho que ver con lo que hay abajo. ¿Se acuerdan que en la mañana les decía que todo esto es la sección de Tabga? Que quiere decir, como hay la sección de Cafarnaúm, la sección de Genezaret, esta es la sección de Tabga. En Tabga hay 3 piedras, ¿verdad? La de la multiplicación de los panes, la piedra donde se sienta el Señor, que es en realidad, esto es parte del monte de las bienaventuranzas, pero es la parte que da hacia el lago. Aquí más para atrás está la piedra donde el Señor proclama el sermón de la montaña. Y luego está la piedra donde Él les cocina, porque la primacía de Pedro está aquí. Tabga está allá, la primacía está aquí y aquí estamos nosotros en el monte del sermón de la montaña, pero la piedra del sermón está para allá. Quiere decir que el Señor vino de allá, subió por aquí para ir a hablar el sermón de la montaña y enseñar el sermón. ¿Qué sucede? Que les expliqué que aquí exactamente, más o menos detrás de donde está Norma, existían 7 cataratas, 7 pequeños chorros, pero con una fuerza de agua que se le llamaban como cataratas. Y por eso todos los pescadores de toda la región venían ahí a lavar las redes, porque para lavar las redes necesita fuerza de agua. Por lo tanto, en esa época no habían grifos, ¿verdad? La fuerza del agua viene de las cataratas. Entonces venían aquí abajo a lavar sus redes. ¿Y qué pasa? Traten de imaginarse, a mí me conmueve, o sea que si lloro. El Señor está aquí toda la noche orando, pidiéndole al Padre que le dé la luz para saber cuáles son esos primeros discípulos. Y está en la mañana, muy temprano en la mañana, porque los pescadores salían muy temprano en la mañana. Y está muy temprano en la mañana rezando aquí, cuando oye a estos hombres pescadores, el fin, gritando: ¿cómo vas a ir? ¿Cómo pescaste ayer? ¿Cuántos pescados? ¿Te fue muy bien? ¿Te fue muy mal?
¿quién fue contigo? ¿Verdad? Los gritos de los pescadores. ¿Y quiénes eran los que gritaban ahí en ese momento? Habían dos barcas que se están hablando. ¿Y pescaste? No, yo no he pescado nada. O pesqué 3 o pesqué 4. ¿Y a ti cómo te fue? Grito. Y el Señor está aquí viendo a la humanidad en sus realidades. ¿Quiénes son esos hombres que Él está viendo desde aquí? Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Los 4 primeros discípulos. Pero ¿qué ora el Señor aquí? Una vez yo estaba aquí sola, le decía, Señor, ¿qué orabas? ¿Qué orabas en esa noche para discernir quiénes van a ser? O sea, ¿qué te pasaba por el corazón? Yo estaba, pero así como que quería estar sentada al lado del Señor para saber qué pensaba Él esa noche. Va a ser una de las decisiones más importantes para la extensión de su reino, para su misión pública. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué oraba? ¿Qué le pasaba por el corazón? Y en ese momento yo estaba en silencio total y empecé a oír la voz de un hombre que me rezaba interiormente el Salmo 8. El Salmo 8, ahí es donde empieza. El Salmo 8 empieza diciendo, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle tanto poder? Lo hiciste un poco inferior que los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Y me doy cuenta que el Señor estaba viendo a estos 4 hombres agarrados de la cintura con su cinturón, lavando, preparándose, hablando, gritando. Y el Señor está viendo a estos hombres y está diciéndole al Padre, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que me hayas pedido encarnarme y venir a salvarlo? Y la iglesia va a ser sostenida, la verdad va a ser comunicada, mi cuerpo y mi sangre va a ser donado por los hombres. Por eso dice, lo hiciste un poco inferior a los hombres, pero los coronaste de gloria y dignidad. Entonces hay que pensar que el Señor está viendo, es que yo lo vi, que está viendo a estos 4 hombres y Él está rezando el Salmo 8 porque de verdad que el Salmo 8 es conmovedor. Cuánto ama el Padre al hombre que hizo que su único hijo se hiciera hombre. Y está viendo quiénes son los primeros hombres que lo van a seguir y que van a ser los primeros que van a empezar a formar su familia, que es la iglesia. Pero ellos no saben que Jesús está aquí. Ellos están en su mundo de pescadores, pero Jesús está aquí recordando un salmo y entendiendo quiénes son ellos, entendiendo quién es el hombre. A pesar de nuestra debilidad y flaqueza, somos los hijos de Dios y el Señor quiere hacer su obra con nosotros y el Señor quiere elegirnos, quiere utilizarnos para extender su reino. Y Jesús, no sabemos si lloró de emoción, no sabemos las veces que habrá llorado aquí por muchas cosas. ¿Cuántas veces habrá estado aquí solo pensando, aquí les voy a decir algo, pensando en que va a fundar su familia, que es la iglesia? Por eso es que es importante un título que casi no se le da a la iglesia y es uno de los títulos más importantes, la familia de Jesús. Hablamos de la Sagrada Familia, de la Virgen, de San José y de nuestro Señor. Y es verdad que Jesús nace en el seno de una familia, crece en el seno de una familia y con eso establece el Evangelio de la familia. Pero cuando Él va a empezar su vida pública, ¿qué empieza? Dice, Él fundó la iglesia. No, es mala, no es una palabra adecuada para hablar de la iglesia, hermano. Jesús dio a luz a la iglesia a través de su corazón traspasado. Lo que Él vino aquí fue a dar vida a la iglesia
como fruto de toda su obra salvífica. Por eso es que la iglesia nace al momento de la cruz, la culminación de sus 3 años de pasar haciendo el bien y de su vida pública con todo lo que eso conlleva, la enseñanza, los gestos, los milagros, todo lo que él hace es el nacimiento de la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener estructura. La iglesia tiene que tener apóstoles. La iglesia tiene que tener maestros. La iglesia tiene que tener mujeres que donan su vida, como lo hicieron Magdalena y otras mujeres, las del pilar de las otras mujeres, que notamos todas las mujeres que lo seguimos, ¿verdad? Pero Jesús cuando los ve y entiende esos son, que con ellos va a empezar su familia. Y yo estaba aquí a decir, ¿por qué el Señor quiso empezar su familia desde aquí? Geográficamente sabemos que vinieron aquí a lavar las redes, porque habían los 7 chorros, que significan 2 cosas, los sacramentos, que ha llegado a la plenitud de los tiempos, y otra cosa, el agua que brota de ahí es agua pura, si no, no puedes lavar, que también tiene un significado. Agua pura quiere decir que a los apóstoles les correspondía la misión de preservar la pureza de la fe que iban a oír, a ver, a recibir. Esa es la misión de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, empezando con Pedro, los sucesores de Pedro y los sucesores de los apóstoles, es preservar la pureza de la fe. ¿Por qué están con una red? Porque como les decía, en una de las parábolas que el Señor dio aquí, en esta zona, fue la parábola de la iglesia. El reino de los cielos es como una red. Una red que se tira y que recoge a todos los pescados que son las naciones. El Señor, pero ¿por qué aquí elige empezar a formar aquellos que van a ser los que sostengan la fe de la iglesia, con los que va a empezar la vida de la iglesia? Pues yo estaba aquí, como sé que el Señor nada lo hace por casualidad, que todo tiene un sentido, no solamente teológico, místico, humano, también hay un sentido histórico para el Señor. Y decía, ¿qué hay aquí en esta cueva que el Señor aquí empiece la familia? Yo estaba aquí pensando cuando vino uno de los sacerdotes franciscanos que dan clase en el Biblicum en Jerusalén. Y se me presenta y le digo, padre, le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús empieza desde aquí a recoger a aquellos con los que empezaba su familia? Me dice, pues la verdad que yo nunca lo había pensado. Le digo, no, pues que el Señor todo lo hace con un propósito de amor. Y si lo hizo aquí, hay un propósito de amor muy grande. Entonces yo me paré ahí y le dije, padre, ¿y hacia dónde queda Nazaret? Geográficamente. Y me dice, hacia allá. Me dice, y en esa época, pues ahora debería de ser una ciudad gigante, ¿no? Pero en esa época, me dice, él podía ver algunos edificios de Nazaret. Y en eso, de verdad que se los digo, empecé a llorar. Porque aquí el Señor va a escoger a Pedro. El primero que escoge es a Pedro, al que va a ser el padre de su nueva familia. Pero para escoger al padre de la nueva familia tenía que mirar a Nazaret, para recordarse y hacer memoria de el padre de la Sagrada Familia. Por eso yo le enseño mucho a los obispos que me permiten que el ministerio petrino y apostólico tiene que primero fundamentarse en el principio josefita, que ellos son la continuación de la vida de San José para custodiar la iglesia. Por eso San José, uno de sus títulos, es el custodio de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de Pedro?
custodiar a las ovejas, protegerlas, alimentarlas. Lo mismo que hizo San José con la Virgen, que es el prototipo de la iglesia. O sea, la iglesia en persona es la Virgen. Por eso yo siempre les digo a los seminaristas, a los sacerdotes, que tengan en sus cuartos una imagen de la Virgen frente a su cama, para que vean la imagen de la iglesia esposa en la Virgen, porque la Virgen es el rostro viviente de la iglesia. En realidad ella es la iglesia hecha persona. Entonces el Señor en este lugar está recordando a San José, pensando en cómo era su padre y que va a bajar a elegir al padre de su nueva familia. Es conmovedor porque no es conmovedor por las palabras, yo no lo puedo explicar. Es conmovedor pensar lo que Jesús está pensando, lo que Jesús está sintiendo. Baja, y ya sabemos el evento que aquí sucede. Baja hacia este lugar donde ellos están y al primero que encuentra es a Pedro. Y al primero que le dice, ven y sígueme, déjalo todo, deja la red, deja tu vida, deja la barca, deja la red y sígueme y déjalo todo, es a Pedro. Luego se lo dice al hermano de Pedro, Andrés. Luego va a la otra barca y se lo pregunta a Juan. Y después va al hermano de Juan, Santiago, el famoso Santiago. Entonces aquí abajo comienza la elección de los apóstoles, después de que el Señor ha estado rezando aquí toda la noche para con quién va a iniciar. No solamente los apóstoles, va a iniciar los primeros hijos de la iglesia. Va a empezar a formar, darle forma a la iglesia para después darle vida. Vida que se confirma públicamente en Pentecostés. No vamos a subir porque eso es un poquito más peligroso, pero como a 10 minutos, un poquito más para arriba, está el lugar. Fíjense, el Señor aquí los elige y después el Señor, unos 2 años más tarde, los sube aquí más arriba, solo Él, incluso hay un altar ahí, donde el Señor les dice ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Hay 2 veces en que el Señor da lo que se llama en la iglesia el mandato misionero. El mandato misionero lo da el Señor aquí en Galilea y lo da el Señor en Jerusalén antes de ascender al cielo. Van a oír los 2 diferentes versiones. Aquí les dice, vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. Vamos a escuchar en la ascensión lo que añadió en ese mandato y por qué lo añade, por qué sí lo puede añadir. Pero en esta montaña se da el sermón de las beatitudes. Aquí el Señor ora muchas noches. Esa noche fue la noche de la elección, pero no sabemos cuántas noches vino aquí a orar con su Padre para hacer decisiones importantes, para saber cuándo era la hora de ir a hacer algo, cuándo era la hora de hacer un exorcismo, cuándo era la hora de predicar tal cosa. No crean que el Señor iba pasando y predicaba porque se le ocurría, era porque Él oraba, qué necesitaba Él decirle al pueblo, a las muchedumbres que lo estaban esperando. Pero para mí lo más grande es que el Señor, hay como que cerrar los ojos, imaginarse a estos pescadores, ¿verdad? Yo no conozco a muchos pescadores de profesión, pero sabemos que, como decía San Pedro, ninguno de nosotros somos gente estudiada, somos gente, la mejor gente. Ahí el que tenía un poco más de estudio era Mateo. Y después vemos por qué Mateo tenía más estudios. Pero que el Señor va a empezar la iglesia con pescadores. ¿Por qué? Porque el pescador tiene entrenamiento a la pesca. Sabe dónde están los peces, cómo tirar la red,
O sea, el Señor no aniquila los dones, sino que los eleva para el reino. Y necesitaba, por eso es que hay un momento, después de una pesca milagrosa, que hay que ver que Pedro viene con el pobre Pedro, que luchaba tanto por coger pescado y que pasaba tantas dificultades para coger pescado, y por eso Pedro tenía tanto problema con Mateo, porque tenía que pagar unos taxes altísimos cuando le costaba vender pescado. Pero el Señor, cuando hacen la pesca milagrosa, ¿pueden imaginarse a Pedro? La hice, ahora sí. Esta es la pesca de la vida que yo he esperado tanto tiempo. Y el Señor le dice, déjala ahí en la costa. Y tiene una enseñanza muy importante para Pedro. No te ates a los frutos. Tu misión es tirar la red. Tu misión es tirar la palabra de Dios. Tu misión es tirar la semilla de la fe, pero no te ates a los frutos. Los frutos, déjamelos a mí. Y esto es muy importante, hermanos, porque es lo más común, es atarse a los frutos. Por eso es que vemos personas que tengo 50 años de ser la sacristana y nadie entra a mi sacristía. La sacristía es de Dios y es de la iglesia. Si el Señor me permite servir, pero hay espacio para otros, ¿verdad? Nos podemos ir atando a los frutos y el Señor no quiere que nos atemos a nada, sino que solo a Él y a su santa voluntad. Entonces aquí Él baja, se dirige, los elige, y cuando vemos el tema de la pesca milagrosa, que es en la primacía, el Señor les dice, ustedes no van a dejar de ser pescadores. Por eso el Señor escoge a pescadores, porque no van a dejar de ser pescadores, pero ya no van a pescar pescados, van a ser pescadores de hombres. Pero el talento del pescador era necesario para la misión de saber dónde está, cómo están las aguas, cómo están los ambientes, dónde están los pescados, dónde no hay alimento para los pescados. O sea, el Señor utiliza el talento porque ellos iban a ser pastores y necesitaba que los pastores vieran lo que se necesitaba para introducir a los pescados en la red. Así que le digo, esta cuevita que estamos aquí, ¿verdad? Que aquí no hay ni velas ni nada, pero aquí el Señor pasó noches en oración y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí y todo lo que el Señor habrá pensado, todo lo que el Señor habrá hablado con su Padre, todo lo que habrá escuchado estando aquí, y por eso vamos a estar un minutito, aunque sea en silencio, con Jesús. Eso que hayan escuchado en su corazón, guárdenlo. Porque yo creo que aquí una de las cosas que debemos de descubrir del corazón del... Sí, que una de las cosas que aquí tenemos que dejar que el Señor nos revele es la soledad de su corazón. No importa cuán rodeado de personas esté el Señor, no importa cuánto haga, cuánto... Los evangelios dicen su fama se esparcía, su fama quiere decir el conocimiento de Él se esparcía. Cuánta gente lo buscaba, cuánta gente venía a Él siempre con los apóstoles. El Señor en realidad interiormente estaba siempre solo.
siempre aquel que está llamado a donarse y está llamado a ser pastor de un rebaño. Siempre aquel que está llamado a llevar sobre sus hombros el llamado de Dios para el bien de muchos. Tendrá muchos alrededor, pero su corazón vive una profunda soledad, porque nadie comparte su misión ni su cruz. Y por eso el Señor venía a estar a solas, a estar en oración con su Padre, pero en realidad físicamente manifestaba la verdad de su corazón. Su corazón experimentó siempre una profunda soledad. La única que consolaba la soledad de Jesús era su madre. El único que lo consoló en la soledad era su padre virginal San José, pero aún así había una soledad mucho más profunda, porque incluso el haber abandonado la gloria para hacerse uno de nosotros requirió que Él se desprendiera, no que perdiera, se desprendiera de toda la majestad y de toda su grandeza divina para no manifestarse así, sino manifestarse pequeño. La verdad que la encarnación es un misterio, hermana. Y yo creo que aquí estamos recibiendo mucho, pero la vamos a estar desenvolviendo cuando regresemos. Cuando estemos en misa y oigamos que el Señor hizo esto y aquello, vamos a saber lo que significa, vamos a sentirlo más profundamente, pero no nos olvidemos que el Señor siempre experimentó la soledad que grita. El único momento que la grita es en la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo había abandonado el Padre? No. Estaba exclamando la soledad que sintió al hacerse hombre y bajar del cielo, y por ser hombre tenía que estar, no lo puedo explicar muy bien, pero tenía que experimentar la lejanía que el hombre, todos nosotros, tenemos de Dios. La tenía que experimentar, y esa es la que Él grita, porque en ese grito de Padre, ¿por qué me has abandonado?, gritó por toda la humanidad, ¿por qué me has abandonado? Y en realidad era el grito del alma de la humanidad, porque hemos perdido comunión con el Padre. Así es que ahora podemos bajar antes que oscurezca, pero sepamos de dónde el Señor ora para escoger a sus primeros discípulos.